fabrijita y ustedes iban tomando puntos, pero para eso tienen que tener la posición del error radial y tangencial, que eso está indicado en el certificado de validación. En todos los parámetros de la cámara ahí figuran esos errores y se corrige por cada fotografía. Sí, podés hacer una consulta ¿Y vía... Photoshop qué es lo que hace? ¿Directamente corrige la foto? Claro, pero ustedes tienen que cargar los parámetros de la cámara. Pero bueno, tiene está indicado el error radial y tangencial. ¿Se acuerdan cuando vinculaban cada foto con la cámara? Sí. Te decía, nada más que nadie leyó el archivo de la cámara, pero ahí está especificado el radial y tangencial. Que el error radial depende de la fabricación de la lente y el tangencial del montaje de la lente en el objetivo básicamente. Esas son las dos cosas. Y fíjese, en esto va de 5 a 20 micrones y esto tiene que ser inferior a 3 micrones. ¿Tienen idea cuánto es eso? Un poquito. ¿De qué? Esto. ¿Distorsión? Fíjense en el tamiz más fino que se utiliza para separar partículas es de 300 micrones. 2,5. No, o sea, poco perceptible. O sea, y ahí pasa, ni siquiera pasa el limo, pasa las partículas de arcilla. El cabello de una persona tiene entre 300 y 400 micrones. O sea, esto es 100 veces más pequeño. Estos errores no son perceptibles a la simple vista. ¿Sí? Por eso solamente se puede corregir o con un restituidor o con un software específico que uno carga los errores de la cámara, ¿sí? Propio de la cámara, y se corrigen ahí. Nosotros lo hacemos en el proceso integrado de restitución fotogramétrica. ¿Qué cosa? Fotografía. Sí. Solo mapas de Esto lo uno que no sea tan real. Uno que no sea el mismo de siempre. Profe, los que ponen en el final. Porque eso no los ponen en el final. ¿Cuáles? Todos estos son los que van en el final. No hay otros mapas. ¿En serio? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un mapa topográfico y una carta topográfica? Es lo mismo, es la... Porque esta es carta topográfica Sí. y un mapa topográfico. O sea, por lo general lo utilizan la denominación de carta para mapas que tienen el tamaño y la escala de una porción que tienen acá, que corresponde con una hoja de origen del Instituto Geográfico Nacional. Todo lo que está fuera de esa escala o de esta porción de terreno son mapas. O sea, yo puedo tomar y hacer un mapa acá de curva de nivel chiquitito y es un mapa, pero no es una carta. Le llamamos carta cuando tiene la denominación oficial del IGN, que es una porción de terreno establecido y se mapea a una escala definida. No tiene que ver con que uno tenga leyenda y el otro no. Todos los mapas tienen referencias cartográficas. Las leyendas son temáticas. ¿Sí? Si usted tiene un mapa temático, tiene que tener leyenda. Salvo el topográfico. ¿Por qué no necesita leyenda? Porque ya tenemos la equidistancia, tendremos las curvas de nivel y los valores de las curvas de nivel están colocados ahí en el mapa. Obviamente. ¿Sí? Correcto. Por eso no hace falta poner la explicación de qué es lo que se ve acá. Ahora, si ustedes colorean cada curva de nivel en función de un color para cada elevación, sí tengo que poner acá la explicación temática. Y esos son mapas isométricos, por ejemplo. Esos mapas que muestran el relieve, la topografía, pero con colores. Entonces puedo tener la actividad 1, la actividad Los mapas isométricos pueden colorear cada curva o pueden colorear las zonas entre curvas. Actividad 3, construcción de galpones. Actividad 4. Las actividades vinculadas. ¿Cuál tiene leyenda y cuál tiene? A esa La leyenda y te acordás la imagen satelital. acción de en la etapa de
Pero es una leyenda muy general, digamos. Claro, esta es leyenda general, pero esta es leyenda. Y referencia de cuando es estudiado. Características topográficas. Símbolos cartográficos. Símbolos cartográficos ya establecidos. Profe, ese sería un mapa articuladas topográfico. que otras actividades Un mapa me topográfico. permiten a mí Donde conocer están. el componente Que del tenemos la arriba del nombre. distancia. El componente del No, carta topográfica. Carta topográfica. Referencia. ¿Y ¿Y cómo se vería? Ahora, yo por ejemplo, por ejemplo, puedo ¿puede explicar curva de nivel? contratar con la mano de ¿Qué es una curva de Son líneas que unen puntos de buena altitud. y ahí puedo desagregar, Eso, o sea que por si ejemplo, uno sigue una dentro de esas curva de nivel, actividades, si vas todas las caminando actividades, por el o terreno, subactividades, no tendrías que ni subir ni actividades bajar. administrativas, Mantenés actividades, la cota. ¿no? Operativas. Cada del curva monte está propiamente. asociada a una cota, que es un Entonces, valor yo de puedo elevación. desagregar. Ese valor de Entonces yo elevación me no meto se ha ahora en la conocido, actividad por eso se propiamente denomina dicha cota. del monte. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros Eh, tenemos además lo que se denomina la El corte equidistancia, del sotobosque, que es el eliminación del desnivel sotobosque. producido entre dos curvas sucesivas, y siempre digan Puedo, sucesivas o eh, contiguas. la operación de tocador. Porque si uno dice, bueno, es el desnivel entre dos curvas, y yo le puedo decir entre esta curva y esta, no. Entre dos curvas Ahí no se sucesivas. produce la equidistancia. La equidistancia sí o sí entre dos curvas contiguas, sucesivas, ¿sí? Ubicación, pues, un montón de otras actividades. Eso es el desnivel. Ahora, de O otra- también pueden decir que la equidistancia ¿sí? es la diferencia de cota de dos pues podemos curvas llamar de nivel próximo. actividades. También lo pueden decir de esa manera. A su vez, O la diferencia de elevación o la diferencia en el eje de la vertical, al- como ustedes lo quieran decir. ¿sí? al- Pero además, las curvas de nivel corte del sotobosque, me aportan más información no solamente de la elevación, sus tareas. sino también me dan información sobre la forma del relieve. ¿sí? Y a través de la forma del relieve yo puedo interpretar, por ejemplo, donde tenemos un área, una planicie, un terreno plano inclinado, donde hay una zona de montaña, donde se encuentran las divisiones de agua, donde hay zonas de quebrada o líneas de escurrimiento de agua. ¿sí? Todo eso sale de la interpretación de la curva de nivel. Para la interpretación de la curva de nivel, tienen que evaluar dos parámetros en simultáneo. Uno es la forma de la curva de nivel y la otra es el orden en el cual están las cotas. ¿sí? Porque no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, Una estructura de desglose de tareas para un estudio económico no es igual a una estructura de desglose de tareas para el estudio de la organización de proyectos. La forma de que. yo tengo esta curva de nivel. Cada estudio de proyecto va a ¿Por dónde diría yo que demandar puede haber un flujo de una agua? determinada ruta? No se sabe, ¿De dónde? porque no tengo los valores. Porque no tenemos la otra. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo podemos decir. Si acá tengo la cota 100, Entonces, si vos vas a trabajar en un proyecto 300, vial, ¿qué equidistancia tengo ahí? De siempre. De 100. vos decís, 100 metros. O sea que esa es la diferencia entre las cotas que están próximas, las curvas próximas. ¿sí? Si yo tengo que caracterizar esto, contratar dentro del equipo, dibujar un perfil, que ayude lo que voy a hacer es primero ubicar la cota. y obviamente va a trabajar Ese era el técnico. que va a posicionar el proyecto. ¿cierto? En esa interacción, Obviamente, esta distancia es igual a esta. el técnico, Por eso se llama equidistancia. Y es ambiental, en el eje equipo tipográfico. económico o el equipo financiero, Mientras que acá en este yo le voy eje va la distancia pedir horizontal, a los equipos que la técnicos distancia que me medida presenten en mapa. toda la información. Ahora bien, si yo trazo acá, después yo hago digo un perfil, que y tarea hago acá, acá, qué cosas no me voy a interesa ver que desarrollar las curvas a que nivel están de hacia adentro desarrollo del ingeniero, son las curvas qué de cosas 100, puedo agregar, después van las de 200 qué cosas y puedo hacia unir. afuera van las de 300. O sea que tiene esta forma. Esto se aprende. Si tiene esta forma, ¿qué Como puedo decís, tener yo yo acá? como Un curso de agua. Puedo tener un curso de agua o una pequeña quebrada. ¿Cómo sé yo
porque hasta dónde lleva agua, sería un arroyo. Si no lleva agua, pues una quebrada puede ser un torrente. te va a presentar Un torrente es como un arroyo, pero lleva agua solamente en una parte. No lleva agua. Eso es un torrente. Un arroyo lleva agua Vos toda. vas a mirar eso, vas a decir, esa es la pirámide inmensa. ¿No? Se puede poner Bueno, pero hay un montón de tareas. O si no, la han hecho ya. Lo sufrimos, ya pasaron el sufrimiento. Pero ¿qué pasa si yo, sobre la economía. cambio la situación? Tiene sentido. ¿Qué pasa si yo acá las agrego? tengo De la cota acuerdo al de 100, la objetivo cota de 200 y la cota de 300? De acuerdo al objetivo. Esto es de... Entonces, cuando vos decís 300, bueno, o sea que esto va a estar acá, y esto va a estar acá, y los otros puntitos de intersección van a estar acá. Una divisoria de agua. Tengo una Nosotros cosa. llamamos una terminología. Entonces, por el punto de Llamamos pasar acciones. por esta línea, el agua se puede desagregamos luego a la La imagen cerquita. por esta línea. Y llegamos Tiene que tener una cierta para que sea un En tema. este caso, el agua que si nosotros O avanzamos sea, tiene que tener un tema. acá, O sea, tiene colores así pintados donde uno sepa el significado y acá te va a decir que. Entonces siempre va a ser imágenes satelitales, o sea, uno líneas de escurrimiento en un mapa topográfico, una carta topográfica, iban diciendo que no pierdan el tiempo tratando de buscar cuál es la cota, todo. ¿Qué tienen los mapas que les ayudan? el La parte que a mí me interesa ¿Tiene algo el mapa sobre la curva de nivel que les ayuda a identificar Los dónde están colores, los cursos de agua? los colores de los curso, ríos. Y está dibujado el curso de agua. En celeste. Entonces, sigan la trayectoria del curso de agua y van a ver cómo es la forma de la curva los y ahí lo efectos pueden interpretar mejor. y los impactos de Vayan viendo eso y después ya vemos lo que están viendo. Tienen varios mapas. Saquen los que están Pero vean vean todo lo mismo. Varios mapas. Mapa temático tiene la presencia. siempre, profe. Salvo que sean estos fotográficos. Ahí en ese caso no hace falta realizar. Pero ¿por qué? Porque la descripción de la curva de nivel ya están incorporadas dentro de la en ese caso en particular. Un mapa así, una carta así puede ser temático. ¿Cómo? Una carta así o un mapa así puede ser temático entonces. Ese es un mapa que verdaderamente es un mapa topográfico. hoy carta Carta los topográfica. equipos ambientales están trabajando. Pero las curvas de nivel son un tema bien. Los equipos ambientales trabajan. Es más o menos como el desarrollo, o sea, como Pero fíjate los ríos, porque es importante que sean pueden hacer algún a veces uno prepara, pero se prepara más cortito. técnico. Se pueden hacer un par de preguntas más para ampliar el tema y después Aquí, Y metal. ahí ven, se le trae. Esas dos, ¿no? Pero aquí se ve como Y esto tiene otra consideración. aquí también. Pueden haber componentes. son lecturas. Claro, mira, ¿ves? Por ahí el agua que se tiene que interpretar, los valores, quiere decir que ahí hay una impresión. Hay los valores y cuando se decide, cuando hay chicos, a ver, es más Lo saca y se desarma. ¿Ves que las curvas de nivel son más anchas y después tenés más angostitas, de la más alta a la más angosta? ¿Ves aquí? Hay una grande y hay dos chiquitas. Entonces esas dos chiquitas significan altura. Esto va a profe de la mesa. Este está Referencia. Temático.
No es temático. O sea, el temático no tiene que tener radio, 22 tiene la referencia hace referencia a referencias. Pero no tiene solamente coordenada geográfica. ¿No tiene escala? Ok, no tiene escala. Tiene escala gráfica. Esta es la escala gráfica. ¿Y eso qué es? Referencias, dice. Lo que tiene es un fondo cartográfico. No, cuando el mapa temático tiene 7, o sea, lo dividió en 36, el 16. Acá está la sistemático de arriba. ¿Estas son curvas de nivel? Sí. Son curvas de nivel. No, que la Pintada, mira, fíjate. A ver, y fíjate en la río. No hay río. No, lagunitas. ¿Qué dice? 65. O sea, y las que tienen más, Hay las es que son 25, oscuras son menor. y acá siempre están de colores. Por eso, pues. No, a veces son isoyetas. En este caso, cuando son más oscuros. Ah, sí, son isoyetas, no son curvas de nivel. Son líneas que unen igual punto de precipitación. Igual precipitación. Entonces, en estas zonas son las que precipitan más o menos igual. Aquí ves, estas son las que tienen mayor precipitación que esta, por ejemplo. Esta es una zona más seca, esta es una zona más húmeda. Y se ve por la vegetación también. Y esto es alta. Arriba, ¿qué te dice? Del NOAA. Distribución geográfica de la lluvia. Decía curva de nivel. Bueno, ahora se llama. Bueno, entonces cuando Pero esto no se va a mostrar porque lo que el profe quiere cuando te da cartografía es las coordenadas de los cruces. Cuando tocas que cartografía quiere ver los cruces. Ese no tiene dos. No. acá chiquitito. Sí, aquí tiene 33, 35, 2. Esta es una hoja 1 de 50.000. Esta es la división de las catalogaciones. Si vos tenías 1 de 100.000, esa 1 de 100.000 se divide 3 en 4. Y eso con número arábigo los comunes. Y esta es la 1. 2566, 2566, la división 17 de la 36 y la 1 de la 17. Bueno, 25 latitud, 66 longitud. Esas son las coordenadas de la carta madre del pino. No, la coordenada del punto. Bueno, las coordenadas del punto de la central de la carta madre. No, de la 1660. El punto central de la 80. O sea, ¿cuánto del los marroncitos son de la curvatura. 3.552. ¿A cuánto del meridiano central? Y ahí, esto es lo que el profe decía que se superpone con cosas. Yo le diría que ¿Cómo identificamos meridiano central? Porque tener 500. Tenés el número binario, ¿verdad? Es 3500, o sea, es la meridiano central de la faja 3. Y este está al 3.552. ¿A cuánto del meridiano central? A 52 kilómetros del meridiano central. valor arbitrario. A 52 Pero kilómetros. aquí el meridiano central no es. Por eso, mira, vos miras este numerito. Mira, te lo doy vuelta. ¿Sabes por qué te confundís? Porque vos acordate que el dividido en 36. Vos no tenés ninguna de esas 37. ¿Qué numeritos veis? El 35 Que número entero. 3.500. ¿A cuántos kilómetros? ¿Qué se posiciona en la faja meridiano central de la faja? Claro, en 3.500. 3.500.
¿A cuántos kilómetros del meridiano central? 4 kilómetros. ¿Al este o al oeste? Ah, no tenés el 500. Claro, al oeste, digamos. Al este, Al perdón. Sí, este será el este. Si no te hubiera dicho que aquí está 3.452 y ahí. Claro. Si es más de 500 está para la derecha. Claro, y si sería menos, para la izquierda. Vos ubicás siempre el meridiano central. Vas a ver que tu meridiano central siempre va a ser 500. 3.500, 4.500, siempre va a ser 500. Y en kilómetros, porque en la teoría viste que te dice 500.000 metros. Pero pasé acá, lo pasaba un Vos diario. decís 3.552.000 metros de altura. Entonces 3.500, o sea, faja 3, mediano central son 500, pero acá está 3.552. O sea, para el este son 52 kilómetros del mediano central de la faja 3. Y a ver, fíjate acá. Y acá está 7.256 kilómetros del polo sur. Nada más. No, y claro, por ejemplo, si te digo, ¿y este punto? ¿Cuál es la coordenada? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Le tengo que sumar que no, los A ver, mostrame qué dice ahí. 7.256. 7.256. Bueno. Entonces vos Ah, no, primero cómo vas sumando, vas de sumando a de a 2. dos. Y bueno, 56, 58, 60, 62, 64. O sea, Ni siquiera tenés que sumar. claro, o sea, está, Sí, va subiendo, digamos. 7.264 Claro, kilómetros. directamente se te aparece. Claro, pero- La coordenada del punto. Y ahora, por eso puedo ir a uno adentro. Sí. Te puede dar uno adentro, ¿no? Sí, Por ejemplo, si ves el punto. es la que ordenada, sí. Pero Estos te tiran los kilómetros. Este te tira la coordenada de Gauss-Krugel. Este es la Gauss. Y este esas número todas son entero las las grandes. Pero para que no te pongas 3.554, 3.500 ya te pone 54 hectómetros. Entonces vos tienes que buscar en el mapa cuando tengas estos 4 numeritos. Y encima te lo pone en kilómetros, no en metros, porque si no ocupa 3 ceros más. Sí, ponele que yo estoy en este punto. Y acá Me dice cuáles son las coordenadas de 500. Del polo sur 50 está por acá, ¿no? 7.266 kilómetros del polo sur y está a Sería 3.564 al oeste del meridiano central. Al este, perdón. Al meridiano central. ¿Qué no? ¿Qué no? Ahora me guárdame la mapa. No, ¿qué más? Pero porque dice, yo estoy a 7.266 kilómetros del polo sur y estoy a 3.564 del este del mapa del meridiano central de la faja. Está bien aquí. Y aquí vos decís, es 64, ¿no? Es 3.564. 3.564. Te encontrás 64 kilómetros al este del meridiano central. No, dijo 3.564. Ah, siempre se No, dice pero el yo digo número para solo. encontrar ese. Claro, o sea, este punto vos decís que está de 7.266 kilómetros del polo sur y a 64 kilómetros al este del meridiano central de la faja. 3. La faja 3. Solamente sabemos por ese 3 que es Sí. Hay otro que tiene 4.000. Entonces vos sabés que es faja 4. Mira, este es 4.400, este es faja 4. ¿Dónde encontrás en la divisoria de agua? Un río. Buscando río y te Mojo. La señal se mueve a la velocidad de la luz. Entonces la velocidad es constante. izquierda hay una línea divisoria de agua. por acá en el medio de la para allá tener que ir para acá. Aquí, mira. Este es una quebrada. Es una quebrada, pero ahora una línea divisoria de agua. La línea divisoria de agua es el pico de la montaña. O sea, divide el agua. Vos tenés una montaña así, entonces el agua puede caer para aquí o para acá. Es una línea divisoria de agua. Aquí tenés el ejemplo. Al revés, digamos. Aquí tenés el río, tenés la
la quebradita. Aquí hay una quebradita y aquí otra quebradita. Y aquí está la montaña, que esto es altura. Entonces esta es una montaña. Y esta es una quebradita, quebradita. Esta es la ladera. Así. Esta es la ladera, río, montaña. Eso sería una línea de agua. Claro. ¿Esa es nada? Sí. Ponele esta también. Lo viste que está imposible ver los números, pero siempre el número más grande va al centro, digamos, de las curvas de ¿Qué nivel. tipo de mapa es? Pero yo quiero estar segura de eso, porque me parece que estoy casi segura. Mira, verde, lo mismo, montañita, divisorio de agua, quebrada. Buen dato, necesitas. ¿Qué más pueden preguntar? Ah, la hoja. Lo de equidistancia, ¿cuál es la equidistancia en esto? ¿Cuál es la equidistancia en esto? No, pensé que me estabas preguntando esto. No, este acá te dice distancia 25 metros. O sea, no la equidistancia no es siempre la misma en todo el mapa. Claro, en este mapa es distinto. ¿Y qué es la equidistancia? Es el desnivel entre los curvas. O sea, una carta es cuando tiene tamaño y todo de formato o la higiénico. diferencia de cotas. Si no, se usa otro formato diferente higiénico. ¿Y esto cuando se dice? No, esa es de la curva de nivel. ¿Y qué me preguntaron? Si no utiliza el formato de higiénico, ¿Qué equidistancia tiene? el tamaño de hoja. Porque veo que acá era una B4 y dije, ¿qué es eso? ¿Cuánto dice abajo? El 27, ¿no? Sí, todos los datos lo tienen ahí. Todos tienen 200, entonces posiblemente estas 3000 y acá vas a llegar a los 1000. O sea, las directrices van a estar cada 1000 metros. Entonces vos directamente, sabiendo esto, podés ir contando que no hace falta que busques el valor. Porque a lo mejor las intermedias no tienen valor, pero como las directrices sí tienen valor, justo 4000. Y esta es 3000, entonces, vos sabés que la equidistancia es 200, ¿cuánto va a medir esta? Y abajo, y acá voy a bajar y así. Para eso ya las directrices son están citadas nada más. Ahora, ¿cómo calculan pendiente? Ahora. Teniendo la distancia horizontal. ¿Cómo obtienes esa distancia? La distancia horizontal como distancia entre la línea de curva y conical. Y la vertical, bueno, yo creo la equidistancia. O sea, yo mido la diferencia de elevación entre esos dos puntos. La vertical se depende con la equidistancia. Y esta otra curva. Yo quiero ver la pendiente entre esas dos curvas. En la faja. Tenés que fijarte cuál es la elevación acá y cuál es la elevación ahí. Y ya tenés este valor. Y la distancia la miden con una reglita acá. Sí, miden con una regla y la multiplica por la escala y te da la distancia en el terreno. Pero esa distancia que ven en el mapa es esta distancia. ¿Por qué? Porque el mapa es una proyección de que ¿Quién se está? ¿Qué fue esto? ¿Y qué es lo pendiente? ¿Un desnivel? La pendiente de grado de inclinación. ¿De grado? Es la inclinación del terreno, que yo la puedo medir de dos formas. ¿Cómo la puedo medir? ¿Cómo? Por el ángulo, y ahí es el grado de la pendiente. Yo podría medir este ángulo, que por lo general se usan para pendientes de más de 45 grados. Y si yo relaciono estos valores de elevación con una distancia horizontal fija, ¿en qué valor me dará la pendiente? El porcentaje. Porque yo estoy midiendo siempre con la relación de la distancia de 100 metros. Entonces, ahí voy a tener la relación porcentual. Si yo pongo acá 1000 metros, me darán tanto por 1000. Eso se usa en pendientes en zonas de llanura, por ejemplo. Pero ¿por qué les dije que un pendiente de 45 grados? Se usa ángulo. ¿Cuánto o qué porcentaje es una pendiente de 45 grados?
o en el tamaño del libro. Aunque sea, si yo acá tengo una pendiente de 5 grados, Hay autorización igual a 65 grados. Si cada una de las acá tengo 0 y acá tengo 0. ¿Y acá cuánto tendré? Fíjense. aparecen. Claro, Si este es 45 grados, esto es 45 grados. ¿Cómo son estos dos catetos? Trigonometría básica. Esto yo lo aprendí en tercer grado. tenemos tercer grado. Igual, Pero sería 100 y 100. esto tiene 100 y esto Porque un tiene ángulo es 100. 90 y no. La La suma de Es 100 y 100. Claro, tiene que Porque ser los dos catetos 180. son iguales. Esa es una pendiente del 100%. O sea que en 100 metros de desplazamiento horizontal tenemos 100 metros de ascensión vertical. ¿Ustedes conocen alguna pendiente que sea mayor a esta? Iba a generar ¿Mayor al 100%? deporte de tensión, iba a utilizar agua. Sí, con el Cerro San Bernardo tiene pendiente superior al 100%. Ay, sí, porque eso correspondería a 45, 40. Inclinación, así, que también puede ser real. Ni siquiera estamos hablando de la pared de escalada, donde van los que hacen escalada. Acá ya tenemos una pendiente de 200%. Y puedo irme hacia hasta arriba. Si la pendiente, y de hecho el muro, que es perfectamente vertical, de hecho ocurre en la naturaleza, no podemos calcular el porcentaje. ¿Por qué? Porque esta línea sería paralela a esta. Claro, para mí. Nunca. Infinito. Se va al infinito. No es por el No podemos calcular porcentaje. Por eso se ponen ángulos. Bueno, es por una cuestión de valor. No voy a poner una. Si yo les digo a ustedes, tenemos una pendiente de 1000%, ustedes van a decir, uy, es una bestialidad, pero si se fijan, los incas cultivaban en pendientes de 1000 y 2000%. No conformidad puede generar la suspensión. ¿Sí? El tema es qué tecnología utilizan y qué técnicas utilizan para hacer un uso. Entonces nosotros para calcular digamos, el desnivel que hay entre dos curvas de que no necesariamente sean consecutivas, No, pueden no, ser la pendiente cualquier. puede ser con cualquier curva. Entonces nosotros vemos la altitud que hay uno que tiene una curva de nivel y la otra. Nos fijo esa distancia que hay. Sí. Ahora, para saber, por ejemplo, utilizando esa misma relación, Hay que medir la distancia. esto, nosotros siempre vamos a tener ¿qué pasa cuando Pero no lo utilizamos la para la distancia es variable? ¿Cuántos kilómetros Como ocurre en el corresponden? mapa. ¿Centímetros? Eso, Y con la equidistancia. O sea, para en el vertical y mapa lo que horizontal. ocurre es que ustedes tienen esta escala que es fija. ¿Por qué? Porque acá está representada la equidistancia. Y lo que es variable es la separación entre curvas de nivel. ¿Qué pasa si yo tengo A las empresas, una curva acá de 100 y acá la curva de 200? Sí. Tengo por ejemplo. Acá está la de 100 y acá está la de 200. Tengo esa pendiente. ¿por ¿Qué qué? pasa si acá tengo, esta es la curva de 100 y esta es la curva de 200? ¿Qué pasa si en vez de ahí la curva de 200 la tengo acá? Si la suspensión te dura una semana de producción, una semana de costo. Fíjense, tengo que representar acá. Ahí hay un costo. ¿Cómo es la pendiente? O sea, mientras más cerca estén los curvas de nivel entre sí, tiene mayor pendiente. Depende del monto de multa. Entonces, así se No, interpreta. señor, para calcular el desnivel, por ejemplo, ahí tendría que utilizar la escala del mapa. Tendría que ver cuánto El desnivel ya está ahí, te lo dice la equidistancia. Lo que teníamos, lo que vos decís, porque Tenés que contar cuántas curvas tenés y contar ahí la equidistancia. y ¿Cuál es la la distancia equidistancia? horizontal es con escala. Entonces la empresa viene Claro. Claro, Siempre. ahí medís en centímetros y después lo multiplicas por la escala y te da cuánto corresponde en kilómetros. Y con la equidistancia y ella. Por eso en la fotografía no podemos medir la pendiente real a menos que hagamos ¿qué? La corrección por desplazamiento de relieve. Porque la distancia que vamos a medir nosotros en la fotografía no es la distancia horizontal. ¿Por qué? el estudio de impacto ambiental. porque no usamos la proyección. Esa es la respuesta. Apunta a Porque la foto no tiene una proyección ortogonal, o sea, no está cada elemento ubicado en la posición donde debería. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que llevar cada elemento a la ubicación que tendrían en el plano de referencia. O sea, estamos llevando la proyección central a una ortogonal.
corrección de desplazamiento de relieve. O sea, primero, con la fórmula de paralaje calculamos la diferencia de altura. Corregimos el desplazamiento de vía relieve de los dos puntos que me interesa medir y ahí recién voy a obtener la distancia corregida. Una vez que obtengo la distancia corregida, ya puedo calcular la pendiente como corresponde. Si no, no se puede calcular la pendiente. Profe, y aquí había una divisoria de aguas, de que habría una quebradita y otra quebradita, un curso de agua. Así ¿Eso es. está bien? Sí, porque es más, ahí está pintado el Claro, río. pero y aquí es porque se... Y al medio no es que sale un río para allá, sino que es la No, que divisoria es la de esta divisoria, cuenca y es de la esta ladera cuenquita. de ahí, de la ladera de Exactamente, aquí. así es. Moviéndola. Todas las actividades tienen una parte. Sí, si ven a grandes rasgos cuáles son las zonas de mayor pendiente, busquen dónde están más juntas las Más curvas. concentradas. Por acá, bueno, todas estas zonas tienen muchas pendientes y dónde hay menos pendientes. Y acá, ¿qué hay acá? Una ciudad de... ¿Qué es todo esto? El valle Esto es una zona de valle. Mira, pero aquí está el parque. Vean, acá está el parque nacional. Pero esto es un valle. Sí, porque también tiene menos. Acá hay, bueno, esto es, bueno, sí. fíjate que acá están separadas las curvas de nivel, pero no tanto como acá. ¿Esto qué será? Si las curvas están separadas, pero no tanto. Y están justo al pie de la serranía. Un pie de monte. Sí, porque ahí no tenemos relieve quebrado, pero sí hay una inclinación en el tierra, un pie de monte. ¿Y acá? ¿Cómo es el relieve ahí? ¿Dónde? Arriba. Toda esta zona, ahí. Parece Mayan. Claro, o sea, ¿qué? ¿Cómo están las curvas de nivel ahí? Están separadas, no hay mucha pendiente, pero... Un cultivo, dice acá. No sé, Pero de igual manera están una altitud. llanura, digamos. Ahí no te crece ni lechuga. Claro, el altiplano. Sí, claro, por eso quería ver. ¿Qué son? Ah, Salina El Grande. altiplano, porque Es la puna. claro, Es la puna, es una llanura. Si se llama altiplano, ¿qué significa? Una Que es una planicie, pero en en altura. Es una planicie como el relieve. Claro. Y por eso le dicen allá. Cultivo de Pero mira, palma de conífera. Pero es un celeste. no, esta. Ah, eso te dice que es la referencia. Claro, el verde. De habilitación. Pajona. Ay, yo veo celeste. No, yo lo veo verde. Verde. Estepa graminosa o arbustiva baja. Pero, Que después aparece como pajonal. Entonces la mano de obra, Pero es una estepa puneya. Ahí el árbol más grande es así. Bueno, es así la la tola, el tola grande. Pero ya no hay tola. ¿Cómo? Ya no hay casi tola. Lleno de tolares por ahí. No, sacaron un montón de tolas. ¿De dónde? De ahí, de grande. O sea, lo usaron o todo lo Las pasa usan. el pueblo. ahora Pero no significa que no haya tola en la No, puna. hay menos. Algunas tolas. Lleno de tola. Y de hecho no usan tanto la tola, usan más la yareta. personas de clase personal. De hecho, la yareta, vos ves que crece un poquito así, pero las raíces tienen 2-3 metros de profundidad. Y las raíces son, están más lignificadas y tienen algunas resinas, lo que retarda un poco la combustión y tiene más poder calórico, o sea que para cocinar o para calentar es mucho más rápido y demora más en quemarse, entonces Después todo lo que tenga que ver es más buscado la yareta que cualquier otra eso yo lo planta. saco de la parte O sea, como combustible. y lo pongo en Bueno, no sé, Milena, ¿qué crees? el plan de auditoría. Hay que otro más. Que eso obviamente Es parte del proceso de la rectificación que está en La regulación utilizan los puntos de la zona de nube. financieramente. Los enlaces que se utilizan y puntos de fase. Son los puntos de enlace para enlazar líneas de vuelo paralelas y los puntos de fase son para ubicar fotografías aéreas consecutivas. El costo del desmonte, Se requieren más o menos 6 puntos el costo de la entre administración pares de fotos que es la parte contable. para generar esos enlaces y los puntos tienen que estar distribuidos según las zonas Gruber. ¿Sí? Eso lo propuso Gruber para que la geometría del ajuste Todo me va a dar sea correcta. ¿De acuerdo? Ahora,
esos puntos de enlace, cada vez que cuando yo voy a incorporar los puntos de control de terreno, me permiten trasladar, si los puntos de enlace están bien ubicados y tienen un error aceptable, eso me va a permitir redistribuir la posición de cada uno de los puntos de control en todas las fotografías. Y ahí me permite hacer el ajuste completo. Pero la aerotriangulación no es más que utilizar esos puntos para hacer la corrección geométrica de las fotografías, del mosaico de fotografía básicamente. Antes se utilizaba, no están acá ya, no sé si se fueron al museo o dónde, había unos aparatitos que se llaman segmentadores radiales, que se tenían que hacer cortes en la fotografía, corrigiendo el desplazamiento de relieve de cada punto, y eso se ponía en un punto, en un triangulador radial. Y así se llenaba de puntitos y después uno tenía que trasladar cada punto a un mapa base. Y de ahí recién se empezaba a dibujar el mapa. Eso le puede llevar varios meses de trabajo. Lo que a ustedes les lleva 3 clases con el Photomod, básicamente. Se hacía todo de manera mecánica, todo manual. O sea que ahí tenemos muchas más probabilidades de dar errores, ¿sí? De hecho, si uno analiza estos mapas y toma estas curvas de nivel, si yo las digitalizo estas curvas de nivel y las pongo sobre una imagen satelital de resolución media que esté corregida correctamente, van a ver que hay curvas de nivel que pasan por arriba del cerro y vuelven a bajar. Cuando el concepto de curva de nivel no debería ser así, debería seguir la línea del terreno donde la elevación es constante. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que bueno, y uno empieza a analizar, ¿cuándo se hicieron estas curvas de nivel? Ahí dicen. ¿En qué año se? En el 86. En el año 86. ¿Piensan que había muchos GPS y todo en el campo? ¿Y se fijan a qué mapa de qué año es la colección esa? Ahí arriba a la derecha. Donde dice la hoja. El nombre abajo. ¿Compilación de qué año es? Del año 50. Y hay otros mapas un poquito más viejos que ese, creo que son de la década del 30. Del 40. Profe, estos mapas Entonces, que tienen el datum sí. de Campo en Chaupe, ¿siguen siendo correctos? Aunque ya no trabajemos con este datum. ¿Sigue siendo correcto? O sea, ¿cómo tendría que hacer yo para usar este mapa hoy en día? Cambiarle el datum. No le puedo cambiar el datum al mapa. Puedo sacar todos los datos que yo necesito, ¿sí? Saco los puntos, mido las coordenadas de cada punto y después ¿qué hago? Las cargo a un sistema, o a QGIS, o a ArcGIS, o a Idrisi, lo que sea, y cambio el sistema de proyección. Yo le tengo que indicar al programa que los puntos que yo he generado a partir de esta cartografía están en Campo Inchaupe, ¿sí? Y el programa, si es en QGIS, por ejemplo, no necesita ni siquiera que cambiemos el sistema de coordenadas de los puntos. Ustedes cambian el sistema de referencia del espacio de trabajo y se ajusta solamente a la visión. Y ya se ve perfectamente en la, digamos, en la hoja de trabajo, que es una visión espacial, donde todas las capas, por más que tengan sistema de referencia diferente, se van a ver espacialmente donde corresponden. Pero yo tengo que saber en qué coordenadas están. ¿Qué pasa si yo les digo, mirá, tenés que ir a buscar un monolito que está acá y yo le doy las coordenadas que saqué de este mapa? Y nunca le dije a él que estaban en Campo Inchaupe. Él se va a ir con el GPS, pasó las coordenadas a WGC84, a latitud y longitud, y se va al campo. Y de allá vuelve a decir, estuve una semana dando vueltas y no encontré monolito. Claro, porque él trabajó con otro dato, otro sistema, y nunca le dijimos, entonces no transformó las coordenadas al sistema que correspondía. De hecho, alguna vez nos pasó a nosotros que fuimos a buscar, estuvimos como 2 o 3 días dando vueltas y no encontramos ninguno de los pozos petroleros que estaban en la selva. De hecho, después nos avisaron que estaban en Campo Inchaupe los datos, y nosotros habíamos ido y lo cargamos en Pójar, entonces no llegamos nunca. Y en el terreno hay entre 150 y 250 metros de diferencia de un punto a otro. Pero dice, bueno, no es mucho. De hecho, después cuando fuimos con los puntos correctos, el hecho de pasar cerca de un pozo petrolero en la selva cuando se cerraron, pasabas a 15 metros o a 10 metros y no lo encontrabas. Porque
está todo cerrado por planta y tenés que pasar, y de golpe por ahí miraba un costadito y decía, allá está, y estaba a 3 metros tuyo, y recién lo veía. Y ahí teníamos que entrar y un poco sacar fotos, evaluar y ver los animales que estaban muertos y otras cosas, y sacó la muestra y salí. Y eran 40 pozos que teníamos que encontrar, así que era un laburito bastante. Y a veces había que caminar 17 kilómetros por medio de la selva para llegar a un pozo. Yo quiero retomar de nuevo aerotriangulación. Primero se hace los puntos de base y los de enlace. Después se hace lo de las zonas Gruber, que sería... No, los puntos de pase y enlace se hacen sobre las zonas Gruber. Si no, no te sirven. Son dos cosas separadas. No, Las zonas porque Gruber las son zonas dos, Gruber son ya te 6 las marca el programa. Bien. Son los cuadritos y vos dentro del cuadradito tenés que poner los puntos de enlace. O sea, son zonas donde hay más probabilidad de que enlacen bien las fotos o algo por el No, estilo. es para que la geometría de la aerotriangulación sea correcta. Ah, Si no, después, si vos podés cargar puntos de enlace en cualquier otra parte, pero cuando vas a hacer la aerotriangulación te va a decir que hay un error en la geometría de la... pero eso lo marca, las zonas Gruber lo marca directamente el programa. Ya te dice. Te dice dónde. Entonces la restitución, la orientación interna, externa, relativa, es aerotriangulación. Es una parte, la ¿Y cuál aerotriangulación. es la otra? La otra parte es con el punto de control de terreno, que es la absoluta. Pero la aerotriangulación es la relativa. La relativa es la aerotriangulación. Básicamente eso te sirve para esa. Y en absoluta ya cuando vos ya pones el punto de Obviamente, control. para poder llegar a ese paso tenés que tener hecha la orientación interior, ya tiene que estar correcta y terminada. ¿Qué quiere decir la orientación interior? Que tenemos que vincular cada fotografía con la cámara, o sea, con todos los errores que vimos hace rato, con el radial, el tangencial, etcétera, ¿sí? Para que se corrijan eso. Y tenemos que identificar las marcas fiduciales para que el programa recree la proyección del centro de proyección de la cámara sobre la fotografía. O sea, estamos encontrando el centro geométrico de la fotografía. Y a partir de ahí el programa define un sistema de coordenadas X e Y para esa fotografía. Y después cuando vamos vinculando fotografías sucesivas, todas las fotografías las va a ubicar según las coordenadas de la primera foto. ¿Y la ortorrectificación ya termina, digamos, con todo el proceso? La ortorrectificación es el proceso completo ya. Cuando ya se corrige Es el resultado. Pasamos de la proyección central a la ortogonal. O sea, incluye a la restitución. Incluye todo los La procesos. georreferenciación. Es como sería un producto, por así decirlo. Ese es el producto final. El mosaico seríamos el mosaico, el ortofotomosaico. Porque ya es un fotomosaico que las fotografías están pasadas a un sistema ortogonal. Ya eliminamos la proyección central. ¿Por qué mosaico? ¿Sí? ¿Por qué Mosaico mosaico? porque son varias fotos. Bueno. Si no, una sola foto. Bueno, pero una imagen final, digamos, tendríamos Sí. ortorrectificado. Sí, un fotomosaico. Es el resultado. Pero, Georreferenciado, o sea, ustedes tienen referenciado. fotomosaico semicontrolado, que puede ser, por ejemplo, el producto de la aerotriangulación, y tenemos el controlado, que vendría a ser el ortofotomapa, o el ortofotomosaico. El controlado es cuando ya se corrigieron todos los errores, todas las deformaciones y lo vincula con el terreno. La restitución es para fotografía y la georreferenciación es para digitales, digamos. Exacto. O sea, las restituciones para las fotografías esas que sacábamos con las cámaras convencionales, o no necesariamente. Con la Para restitución fotogramétrica tiene que ser fotografías que permitan hacer mediciones fotogramétricas. O sea, se tienen que conocer los parámetros de la cámara. No puede ser con una cámara de reconocimiento. Bien. Sí, porque en esas cámaras vos no podés medir la verticalidad de la foto, por ejemplo. Pero pueden ser digitales también. ¿no? Sí, de hecho hay cámaras digitales y cámaras analógicas que se pueden utilizar para esa situación. Y la georreferenciación es para imágenes satelitales. Se usa para imágenes satelitales. Y las imágenes satelitales también pueden tener una ortorrectificación. Eso no lo vimos nosotros en práctica. Simplemente con que sepan que existe y que para hacerla se necesita un modelo digital de elevación. Con eso se corrigen los desplazamientos de relieve. ¿Sí? Pero no hace ¿Eso falta ya que lo sepan hacen las cómo. compañías? ¿Cómo? ¿Lo hacen las compañías? No lo pueden hacer ustedes en la máquina. No, yo digo porque te entregan con alguno, porque ellos ya te entregan los errores que tienen. Los Depende de cada positivos, imagen sensores. satelital. Ok. Las imágenes del Landsat son imágenes ortogonales.
O sea, ya viene con la ortorrectificación. O sea, ya viene con la georreferenciación más la corrección por desplazamiento de R. Eso ya viene en la imagen NASA. O sea, un producto que ustedes lo tienen y es una imagen geométricamente correcta. ¿Sí? Ahora, si van a usar otra, como POD, como Sieverts o como Resources SAT, ustedes tienen que corregir la geometría de la imagen. Por eso es más rápido. ¿Sí? Uno necesita hacer un estudio de bosque, me bajo imagen Landsat, ya está. No tengo que pensar en georreferenciar ni nada, ni qué error va a tener, nada. No, ya es un producto que ya viene correcto. ¿Sí? Marita, para encontrar la coordenada de ahí, la El coordenada. Landsat 8, Landsat 5 y 7 había que corregirlo. De hecho, ustedes pueden usar las imágenes de Landsat 8 para corregir las de Landsat 5 y 7. De hecho, se hace así. ¿Qué de hecho esto? Para yo voy a ver la carpeta. Medio ponderado. ¿Sí? Tenés que tomar las dos coordenadas anteriores y lo que haces es medir la distancia que hay desde una de las coordenadas hasta ahí. Entonces, es básicamente, vos tenés acá la coordenada 10 y la coordenada 20, supongamos, ¿no? Y este está más cerca de ¿cuál? De la 20. O sea que si vos haces un promedio entre 10 y 20, ¿qué te va a dar? 15. Pero esto no es 15, el 15 estaría al medio. Entonces, ¿cuál es el valor que tenés acá? Lo que tendrías que hacer es medir esta distancia, ¿sí? Tomas que la distancia total es el 100%, calcular el porcentaje de esta distancia y ese porcentaje se lo sumás a este valor. Y ahí te da la coordenada que tenés. Eso es una interpolación, que es un promedio ponderado por la distancia. Básicamente, es una forma de hacer la ponderación. Pero de hecho el profe no te va a pedir ese punto. Sí te va a pedir los puntos en intersecciones de coordenadas. A lo que a nosotros nos interesa no es que hagas la interpolación en el momento del examen, pero sí que sepas darnos cuál es la coordenada completa de un punto determinado. Por ejemplo, este punto. Ahora, trata de leer las coordenadas y después me las explicas. Esa sí le entiendo, lo que yo, ¿Sí lo entendés? sí, lo que yo no entendía era la interpolación. No te vamos a pedir que haga una interpolación, pero sí que entiendas más o menos cómo vas a calcular la coordenada de un punto que no lo tenés en el mapa. Que de hecho también, si vos querés conocer la elevación de este punto, podés interponer entre dos curvas de nivel que estén próximas. La sensibilidad ambiental es la respuesta que tiene el ambiente ante el estímulo que puede causar una acción del hombre. ¿Qué tipo de acción del hombre? No sé si decirlo que me atrapa. El nivel de seguridad que tenés primero, que lo básico que vos hiciste, si lo no hay preguntas tontas. Es tonto el que pregunta. No era así. ¿Cómo sabes que ese mapa se ajusta a la verdad del terreno? Hay que ir al campo. Si vos fuiste al campo y ves que el mapa de clasificación se ajusta muy bien a las condiciones, de las cosas que vos estás evaluando según los objetivos de tu trabajo, te quedas con ese mapa. Punto. Ese es el último paso de la clasificación. Que es que se puede evaluar mediante, por ejemplo, la técnica de matriz de confusión, por ejemplo, donde se toman puntos al azar y yo voy evaluando en cada punto si en ese sitio está la clase que dice el mapa que debería estar. Esa es la evaluación de exactitud. Es la evaluación de exactitud. Pero esa era en las dos. Se puede aplicar a cualquier método. De hecho, a cualquier método. De hecho, lo tendrías que aplicar para saber cuánto se ajusta tu mapa al terreno. Profe, y una pregunta que me hace. ¿El ISOCLAS está dentro de qué clasificador? No supervisado. Porque vos no definís, solamente definís el número de clases y la cantidad de iteraciones, pero no definís los parámetros de agrupamiento. La supervisada sí, porque vos creas campos de entrenamiento. Los campos de entrenamiento permiten almacenar toda la información estadística, que el paquete de información estadística para cada clase se llama firma espectral, ¿sí? Que es información estadística. Y a partir de ahí la uso en los clasificadores. Pero vos le estás indicando al programa cómo realizar la clasificación. Si viene una persona y hace campos de entrenamiento diferentes, los parámetros estadísticos van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces van a buscar cosas diferentes. ¿Y lo del NDVI? Sí. ¿Me pregunta por qué menos 1 a 1? Sí.
¿Por ¿Qué qué? significa el valor o por qué es? Escriban la fórmula del NDVI y ahí lo dicen ustedes. Rojo menos rojo, rojo más infrarrojo. Sí, Sí, y rojo más y infrarrojo. abajo es más amplio. Es la suma igual de. Se hace la estandarización. Estandarización. Pero de 0 a 1, ¿no? No, No, de menos uno, pasando por cero. No, no. Ah, no, Están no. cambiando, ¿no? Sí, profe, yo le decía que sí, no, más lejano. Vale. Ya no tenemos neurona propia. Sí, los campos de- Eso cuando se mudan de barrio. Y bueno, si tenés Que menos el vecino uno, más lejano. es porque arriba te da negativo, entonces porque tenés más. ¿Qué pasa si yo acá Porque tengo, tenés más rojo, Claro. tenés vegetación ¿sí? Si yo tengo un valor de menos 0 cuando vegetación. ¿Ah? para este píxel, Sí, Sí. tengo el 0. píxel de esto es 0 Sí. Sí. y esto es 1. Ujú. Y acá tengo 0 más 1. Menos 1. O si quieren acá le ponemos un valor de 200. Acá 0 más 200. Menos 1. ¿Cuánto les da eso? Menos 1. 0 menos 200 Menos Menos 200. menos 200. Dividido 200 1. menos 1. ¿Y qué pasa si acá tengo un valor de 300? ¿Sí? Acá 0. Es que rojo no Esto es puede 0. ser cero. Y esto es 300. 300 menos 0. 300. Dividido 300. 1. Ese es el rango posible de movimiento. O sea, Bien. los extremos es que en alguna de las dos imágenes tengan un valor de 0. De hecho, puede ocurrir que haya un píxel con valor de 0. Y cuando da cero, porque puede ser cero, un punto intermedio entre cobertura y sin cobertura, digamos. O sea que acá van a tener el mismo valor de reflexión en el infrarrojo y el rojo. O sea que, en teoría, la cantidad de vegetación y la cantidad de suelo dentro de la superficie donde se encuentra un píxel va a ser la misma. O sea que la mitad va a ser suelo y la mitad va a ser vegetación. O sea que el 0 ¿qué le va a estar indicando? Un punto intermedio. Un mix. O sea que acá le va a estar indicando que tiene la mitad de la cobertura de la vegetación. Eso es en teoría. ¿Sí? Menos 1 que le va a indicar Que solo Que no hay uno. vegetación. que hay ausencia absoluta de vegetación. Y más 1 Cobertura. Cobertura. la cobertura máxima. ¿Sí? Obviamente la cobertura máxima es que no se vea ni siquiera las ramas de los árboles. Pero es prácticamente Porque imposible. las ramas de los árboles no reflejan el infrarrojo, que no se vean ni una porcioncita del suelo. O sea, esto es teórico. En la práctica muy pocas veces van a poder llegar a ver eso. ¿Sí? Y además que la reflexión, para que dé un valor alto y que acá tengan 0 en el suelo, van a ver que inclusive que las hojas estén orientadas, perpendicular a los rayos del sol, y que llegue toda la intensidad satélite, bueno, una serie de parámetros. Ay, pregunta, ¿no? De las hojas Pero bueno, circulares. analizando eso simplemente pueden ver que fluctúa de menos 1 a 1 el valor. Profe, Justamente por esa normalización. ¿Eso también se usa para evaluar vegetación sana enferma o no? Para varias cosas. En general para vegetación. Después vos podés determinar, por ejemplo, las causas del problema de la vegetación, analizando, por ejemplo, el estrés hídrico. Que el estrés hídrico lo podés utilizar con la ecuación del rojo técnico. NDWI, que puede ser una opción, Ujú. que es esta, el índice de McPeters, que lo que utiliza acá es una banda del infrarrojo. En vez de esta, utiliza una banda de la segunda infrarrojo cercano o la primera del infrarrojo medio, que en el Landsat 8 sería la banda 6, ¿sí? Donde la banda 6 lo que les muestra es la humedad contenida en las vacuolas. Entonces yo acá con este índice puedo evaluar cuál es la cantidad de humedad que está en las plantas y ahí puedo detectar estrés hídrico. Bien. Otra forma de ver estrés, por ejemplo, la planta puede tener estrés hídrico o puede tener otro problema. Si yo quiero ver enfermedades que no sean por estrés hídrico, ¿sí? Yo puedo utilizar las del termal, como decía la compañera. Y el termal me va a mostrar el estrés en general de la planta, no solamente por falta de agua. Entonces, para hacer un análisis integral puedo utilizar varias cosas, o sea, puedo utilizar varios índices.
o varias técnicas. Cuando analizo en conjunto, ahí tomo la decisión de decir, che, pasa esto. Es como el médico. Si el médico lo revisa a usted, ¿qué te duele? Me duele la cabeza. Bueno, para saber por qué es el dolor de cabeza, ¿qué tiene que hacer el médico? Te pide un análisis de sangre, te pide una resonancia magnética, te hace una placa de radiografía y en función de todos los elementos, dicen, el problema es por esto. Bueno, acá ocurre lo mismo. Nosotros podemos hacer un diagnóstico correcto evaluando varias herramientas, ¿sí? No solamente una. Porque una herramienta nos va a decir una condición en general, la otra nos va a decir otra condición en general, y yo después veo cuál podría ser una causa que me genere ambas condiciones, no solamente una, ¿sí? Pero nace de... ¿Elena debería un tratamiento? Sí, ¿no? Es una Una transformación. transformación. Porque ustedes ingresan con niveles digitales y acá tienen valores de menos 1 a 1. Todos los índices son transformación. Son tipos de transformación. Cuando nosotros vemos en la imagen las latifoliadas y las coníferas, las latifoliadas las vemos más claras y las coníferas más oscuras. Sí. Ahora, las coníferas tienen hojas aciculares. Lo que decía es que absorben más energía, digamos, o no. Pero, ¿Qué va a reflejar más? ¿Una hoja grande o una hoja pequeña? y una hoja grande absorbe más, refleja menos. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. Absorbe más. Si vos querés ver solo vegetación, ¿sí? ¿Qué es lo que registra el sensor? ¿La absorción o la reflexión? La reflexión. Entonces vamos a hablar en términos de reflexión. Okay. Lo que vos ves en la imagen es la reflexión, Sí. ¿sí? Entonces, si tenemos hojas aciculares, vamos a tener menos reflexión, Sí. ¿sí? Si ustedes tratan de encontrar una aguja y un espejo, que ambos tienen una alta reflexión, pero uno es muy pequeñito y el otro es grande. Esto es básicamente similar. Por eso siempre se va a ver con mayor intensidad el rojo, o más brillante, el rojo de latifoliada que el de conífera. De hecho, ahí creo que... Claro, pero digo, porque tiene una menor superficie y las aciculares. Por eso, porque tiene menor superficie, reflejan menos. ¿Por qué reflejan menos? Porque tiene menor superficie. Sí, la reflexión de... Pero no tiene que ver con que... Ponen un espejo grande y un espejo así chiquitito. ¿Cuál te va a alumbrar mejor cuando le dé la luz al espejo? El grande. A mí me pasa con las hojas. Bueno, lo mismo, eso lo digo yo. La latifoliada va a reflejar más. Más. Porque es de mayor tamaño. Sí. Los coníferos son más pequeños, reflejan menos. Encima es acicular, o sea que es medio redondita. Claro, pero yo tenía el concepto de que absorbe... Claro, pero más. Tomarlo como término de reflexión. Bien. ¿Por qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, que viene, si tomás la cantidad de luz que ingresa por el ángulo sólido, la mayor cantidad de energía va a pasar al suelo. ¿Por qué? Porque tenemos hojas pequeñas, en cambio una latifoliada la va a reflejar la vegetación. Entonces, de toda la energía que llega, la mayor cantidad va a llegar hasta el suelo. Y hay que ver qué características, qué condiciones tiene el suelo para ver si hay reflexión o no. Si solo tiene más humedad, no va a haber tanta reflexión, si contiene materia orgánica, o sea, son varias cosas. Pero a su vez, no solamente es la hoja circular, también tiene que ver con la forma de la copa. ¿Cómo es la forma de la copa de las latifoliadas, por lo general? Globosa, redondeada, y la de las coníferas es triangular, o sea que la energía encima que incide no va a volver a ser satélite con la misma intensidad, o sea que ahí va a haber mayor dispersión en ese sentido. Entonces, por la forma de la copa también vuelve menos energía al señal, al satélite. Entonces, si el satélite registra menos energía, se va a ver claro o oscuro. Busquen acá donde está el bosque de la latifoliada. ¿Y dónde está el bosque de coníferas? Eso tiene que ser folia. Latifoliado, ¿no? Conífera. Cuerpo de agua. Eso cuerpo de agua. Chifa. Sí, porque Esto se la ve negro y esto se ve azul. Ah, bien.
Profundidad, creo. Sí. Sedimento. No, Por los sólidos. y los sólidos se reflejan. Se ve más claro. Refleja. Por eso se ve más claro. De esto, Por eso es más claro el río. por eso. Sí, pues sí. Hola. ¿Qué? Bueno, ¿dónde está? No sé dónde está la latifolia. Yo pienso La conífera. que las latifoliadas son y Saludable. alguna plantación son las coníferas. O sea, por ejemplo, esta. No, para que son un suelo, Eso o sí que son plantas. pueden ser plantaciones. Que si tienen Todos y algunas de estas, Pueden ser. Algunas de estas. El más popular es el frente. ¿En serio? Yo tengo amigos que tienen pesan 80 kilos y tienen casi una buchaca de pesamos mismo. Son toneles, ¿no? Así es. Profe, se encontramos. No hay. No hay. ¿Dónde está? Latifoliada y conífera. Conífera como el cultivo o algo por el estilo. Para mí no hay conífera. Porque No veo conífera. o no sé Para si mí no habrá hay. coníferas. Coníferas no creo. Latifoliadas. Pueden ser plantaciones, dice. Sí, eso es la tipología. Bueno, está ¿Qué bien, tipo entonces. de formación geológica puede ser eso? La selva. ¿Qué selva? Tema de Iguazú. Sí, la misionera. Catarata de Iguazú, Misiones. Selva misionera. Claro, puede estar en Iguazú. ¿Y por qué acá aparece esta línea así? Un límite. ¿Alguna No, cortina? ¿Dónde están las cataratas por empezar? no sé, por favor, matado no. Ahí está. Es fácil, fíjense bien el río ancho, cae todo Cae, y Y ajá. sigue. Bien. hay un control geológico ahí. Bien. No conocemos. No. Ah, Pero hay un control geológico. con sensores podemos hacer viaje también, ¿no? Sí. Bueno, A la catarata. Podemos verificar. Vamos, hagamos un par de puntos. Claro. Lo está pensando el profe. De hecho, nosotros queríamos hacer una capacitación con todos los creadores de los software que se hacían para los de Racus, los creadores de Photomod, los creadores de Energía, los creadores de Fuji y todo eso. Pero bueno, la facultad no financió, así que eran 15 días en Cancún. Justo ahí. Muy ideal. Lamentablemente. Bueno, profe, entonces estas son las latifoliadas, cataratas. ¿y el conífero? Conífera, si refleja menos, se ve más oscura. ¿Dónde se ve el rojo más oscuro? Y yo les dije, por acá. Por eso. Pueden ser plantaciones. Mirá este rojo, Ujú. más oscuro, casi marrón. Sí. Eso Hay sí. mucha tonalidad. ¿Y por qué tienen esa forma? ¿Y por qué Son son cultivos. plantaciones? Cultivo. ¿Qué se cultiva ahí? Los pinos, paraná, Pino paraná. no. Todo el pino que se vende comercialmente viene de ahí. Los fósforos. ¿Y este es un lago o algo así? Un animal se parece. ¿Por qué Ese es llegan a un esa animal. conclusión? ¿Por qué? Porque se ve oscuro y no, o sea, ay, el agua. ¿Y por qué acá el agua se ve celeste? Se ve como los bordecitos. Tiene Porque más acá, sedimentos. acá los bordes se ven así como O más. sea, este agua más limpia entonces. Y refleja. ¿Y por qué los bordecitos acá se ven celeste? Por se el- mueve. claro. No, Porque Quieto tiene. el agua. porque hay sedimento. Porque hay Porque está en sedimentos. contacto con la tierra. ¿Algas? ¿Qué pasa cuando el agua llega hasta la orilla? La profundidad. Menor. Ah, entonces refleja lo que es el fondo, digamos. El fondo está cerca de la Se ve superficie más del agua y refleja un poco. Por eso el bordecito se ve así. ¿Por qué acá tienen algunos potreros que son celestes, otros medio amarillitos, otros que son más oscuros? ¿Qué puede significar eso? Diferentes estadios de De la planta. No necesariamente. diferentes tipos de cultivo. No necesariamente. ¿Cómo sabemos que es el planta en el suelo? Los tonos de azul y celeste tienen que ver con la humedad del suelo. ¿Dónde van a tener más humedad? ¿Dónde está más celeste o donde está más oscuro? Más oscuro. Porque hay absorción. ¿De Un acuerdo? suelo más húmedo. Bien.
Y aquí Y donde esta está línea lo amarillito, obviamente, son cultivos emergentes que están saliendo ahí, puede ser cultivo floriero, etc. ¿Y esa línea está marcada es por cultivo? ¿Sabes por qué empezaron a ir los cultivos? Y acá, ya Hay volvemos un límite de eso. porque acá se ve celeste y ahí azul en medio de las plantaciones forestales. Nada, digamos, está más cerca del lago, digamos, de lo más. ¿Qué puede haber pasado ahí? Porque acá se ve solo desnudo y no se ve pino. ¿Deforestación? No, ya hubo No se llama no, deforestación. ¿cómo se llama? Según un aprovechamiento. Aprovechamiento. Acá se el aprovechamiento, ya llegó el turno de corta. Ah, Ya ya. se explotó. Ah, ya se explotó esa zona, sí, sí, sí. Y ¿Por qué esta línea? ¿Por qué no siguieron explotando para acá? Por la llanura de inundación. Parque Nacional. El Parque Nacional. Pero este está del lado del Brasil. Y está bien dimensionado. Acá está Argentina, este es el aeropuerto, este es Brasil, y acá, para acá, Paraguay. Claro, este es el lado de Brasil, de Argentina. Acá está Puerto Iguazú, Pozo de Iguazú, y acá estaría Ciudad de México. Aquí tenemos que ver. Ah. Bueno, qué interesante. Este color es más claro. Sí. Dentro de, porque yo me la tifolia cero emisiones. Y este es más claro. ¿Qué puede ser? Se debe por los distintos Puede ser que haya Suelo de arbustos, no, claro, menos vegetación. la vegetación, los tipos de vegetación que va variando, digamos, la pendiente. Por lo general esta es vegetación arbustiva, son bosques, no son un bosque maduro, no tienen árboles con tanto porte. Sí, en esta parte que son las partes más altas están más estabilizados, ¿sí? Es el fondo de quebradita y hay más dinámica de arroyo ahí, pero también hay vegetación. Pero es diferente tipo de vegetación, o sea, si ustedes quieren saber qué comunidad florística hay ahí, ¿qué tendrían que hacer? Ir ahí y decir, hacer un muestreo, hacer parcelas acá y decir, tengo tal comunidad florística y tengo las características. Y después ya puedo extrapolar a toda la zona. Entonces deberíamos ver qué tipo de especie hay. Sí, tranquilamente podemos ir. Entonces dijo que por los sedimentos se ve más clara la imagen. Más clara el agua. El agua de la imagen. Y aquí también por tiene que ver la profundidad. Porque te dijo ¿Por qué que se la ve negro, zona. Porque No tiene sedimento en no tiene suspensión. sedimento en ¿Qué la pasa si entra el sedimento de suspensión en el embalse? Debería, sí, eso es lo que Sedimento. se asienta, se pasa el colmata, tiempo se prudencial, colmata. Sedimento. decanta, Decanta. se va hacia el fondo. Sí. Y ahí sí, como vos ya ves que está todo negro acá, sabés que no es sedimento lo que vas a ver en el costado, sino que es el material del fondo. Está marcado porque el fondo está cerca de la superficie. De hecho, si hay un río que está ingresando con mucho sedimento, vos vas a ver, se ve la pluma del ingreso del río que se va a ver más claro. Es como se ve en una de Porque las. el agua se va mezclando. Hay una foto, Una que foto pone el profe en la en teoría. la teoría que está esa, como entra un Se ve río con clara sedimento y esa. ingresa al A lago la zona Victoria. oscura, digamos. Ah, sí. Clarito es. ¿Qué? Sí, eso con las firmas. O sea, solo tengo que saber la de la vegetación sana o de todos los recursos. De todos los recursos. No cómo funciona, sino dibujarla. Sí, ¿Los de todos los de quema? Los de nieve también, también los de quemas. de todo. ¿En serio? De hecho, chicos, que prepara como tema para empezar es la reflexión de los recursos naturales. Pero puede ser, por ejemplo, la firma espectral de la vegetación sana solamente. Bueno, prepara eso, la firma espectral del suelo solamente. Como tema, eso ya queda a criterio de ustedes. Lo pueden desarrollar tan grande o tan corto como ustedes quieran. El hecho es que empiecen con algún tema con el que se sienten seguros, ¿no? Para que vayan a nivel inicial y no se Orgánica. materia orgánica o la textura del suelo. Y también tiene que ver con la rugosidad del suelo que tenga. Si el suelo roturado, arado, va a reflejar menos que el suelo que no está roturado. ¿De acuerdo? Liso. ¿Por qué? Porque se mezclan el perfil, que se integra. No, por Bueno, eso. aumenta la rugosidad y cuando le da la luz genera pequeños espacios con sombra. La sombra no refleja para él. Si tenía un suelo arado o sin arado, creo que eso decimos que se invierte el de abajo, digamos. Pero por lo general los campos que suelen tener cultivos que se producen arado no tienen una estructuración en el suelo en la parte superior. Directamente tienen un suelo AP.
que es un horizonte aperturado, no importa que vos lo rotes, siempre va a tener la misma textura, básicamente. Entonces lo que va a cambiar la capacidad de observación, o cómo refleja, va a ser si está roturado o no, y el contenido de humedad. O si tiene cobertura vegetal arriba o no, básicamente. Esas son las condiciones. Pero lo que tienen que entender ustedes es, por ejemplo, cuál es la diferencia con el mismo contenido de humedad para la arcilla y arena. La arena saben que tiene partículas más grandes, más rugosas, lo que supuestamente tiene menor reflexiones. Pero si vamos por el tamaño de las partículas, uno pensaría que la arcilla tiene más reflexión que el mismo. Sin embargo, son muy finos los dos, pero como la arcilla contiene agua higroscópica, ¿sí? Ustedes lo vieron como que es el agua que no se puede eliminar, ni siquiera con gravedad, ni sometiéndolo a 100 grados de vapor, etc. Solamente pueden meter una mufla a 100 grados y recién pueden sacar esa agua, pero el agua que está, digamos, formando colores y tiene una capacidad, lo que le da la capacidad de intercambio católico de su suelo, entonces esa agua está retenida, es la que genera también una interacción con la reflexión. Disminuye la reflexión en algunas zonas. Y van a ver que si ponen con la curva de la vegetación, van a ver que las curvitas de absorción de agua de la arcilla coinciden con las mismas zonas y regiones que la de absorción de agua. Se produce en las mismas zonas. Porque en realidad lo que está produciendo la absorción es el agua. Esas tres picos de absorción coinciden con tres de vegetación. Las mismas regiones. ¿Y por qué el limón? ¿Por qué el limón que tiene más reflexión? ¿Nunca viste un fresh, un bovedar? Ahí va un talco. ¿Por qué se desprende y se va volando en el viento? El arroz cuando empieza a correr el viento lo tapa y no se ve nada. Es como muy seco. Es muy fino, un talco y no tiene cohesión. ¿Por qué? Porque no libra. Por eso no tenés acá. Porque obviamente si le echas agua van a aparecer los picos de absorción. ¿Por qué el pico está ahí? Sí, supuestamente esto es del agua, ¿no? de la concentración de clorofila. Sí. Yo entiendo, digamos, que acá está el pico de reflexión, porque bueno, está lo del verde, el tango, sí. Pero ¿por qué acá, en este de acá, se dice que tiene baja concentración de clorofila, el pico está ahí? ¿Y en qué color está ahí? Azul. ¿De qué color es? Entendí. Bueno. Yo pensé que estaba hablando con la clorofila. Ya entendí, tiene baja contenido, entonces como que refleja el azul. O sea, esto podría pasar, por ejemplo, en el agua de un lago, donde puede haber algas xenófitas que tienen clorofila. Si tiene bajo contenido de clorofila, ¿de qué color se va a ver el agua? Azul. Ya. Justamente por eso. Pero si tienen esta concentración, una alta concentración de clorofila, ¿de qué color se va a ver el agua? Verde. Verde. O sea, en realidad yo no lo relacioné el con agua qué no color, tiene color. ¿sí? No con qué color se vería el agua. Yo decía que lo que refleja. El bueno, agua por lo general claro, refleja el azul, pero el material que está en suspensión en el agua también puede cambiar el color del agua, que eso ocurre en los océanos. Por eso en algunos lugares se ve el agua turquesa, en el otro lago el agua azul, en otro lago, en otros lugares de agua marrón, etc. ¿Sí? Pero depende de qué es lo que tenga el contenido de agua. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Profe, y aquí, no sé si esta es la curva, creo que sí, no veo bien, pero creo que esta es la del asfalto y el concreto. No, pero no veo esta chica. Bueno, sí. Bueno, nosotros tenemos el concreto y el asfalto. El asfalto tiene como ese material bituminoso, el ¿de qué color es negro, digamos, negro. Y el concreto es como más clarito, entonces el concreto tiene mayor reflexión que el asfalto. Pero es por eso, ¿no es cierto? Ahora, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es comparar distintas superficies y decir cómo es la reflexión de diferentes superficies. Así es. Con los porcentajes. Mi pregunta está si tenemos que saber bien cada uno de los porcentajes, exactamente para dónde llega, más o menos. Aproximadamente los porcentajes, porque por ejemplo, si
Si vos largas esta curva acá y la dibujas ahí arriba, vas a estar cometiendo un error. Porque fíjate el porcentaje de reflexión. 7%. Y acá cuánto tenés. Si lo dibujas acá arriba, es 50. O sea, este dibujo en esta escala no se puede representar porque te va a tener una cosa chiquitita acá abajo. Por eso es importante saber cuál es el porcentaje de reflexión. Este era como se divide ahí y el cargo de sedimento, y como se vierte para allá, esta parte es clara y acá ya está más. ¿Pluma? ¿Ah? ¿Pluma de sedimento? Sería una pluma de ingreso de agua. Yo tenía una pregunta con las de leyes de dispersión. La de Rayleigh. Es lo del azul del cielo. Y después menciona el rojo en el atardecer y en el amanecer. ¿No es con onda corta? Es una cuestión de probabilidad. Profe, eso no puede estar relacionado al ángulo. Tiene que ver con el ángulo de incidencia. O sea, vos tenés la superficie terrestre. Si el sol está acá, al amanecer o al atardecer, tenés que cruzar aproximadamente 3 veces más distancia con la atmósfera que si está arriba. Entonces, se dispersa todo el azul acá adelante y lo que queda y llega al final es el rojo. Es el rojo del atardecer. Pero es por una cuestión de probabilidad y de permanencia en la atmósfera. Capaz la atmósfera es mucho mayor, en mayor espesura, al ingresar inclinado, entonces los aves en tonos rojizos, entre amarillo y rojizo. Profe, el tema de que creo que llegamos hace rato, me olvidé, de clasificación vimos la no supervisada y la supervisada. Yo no entiendo bien la supervisada. ¿Cómo se haría? ¿Cuál sería el procedimiento? Es lo que hablamos. O sea, creación de campos de entrenamiento, que son los polígonos. Con los campos de entrenamiento se crean las firmas espectrales, que es extraer de cada banda un conjunto de píxeles, de los cuales yo voy a generar información estadística. Bueno, el archivo con toda la información estadística para cada banda, para cada clase, ¿sí? Y a partir de ello voy a utilizar los clasificadores. O sea, y de ahí elijo qué clasificador utilizar. Sí. Y ahí puedo ver los blandos y los espectrales. No, pero casi todos los que vimos son rígidos. Los blandos vieron las características generales, pero no vimos ningún ejemplo de clasificador. Y de los rígidos había 5, pero nosotros vimos 3. De los rígidos vimos 5. O sea, 2 no supervisados y 3 supervisados. Hay otros más. 2. O sea, los supervisados pueden ser, los no supervisados pueden ser rígidos. Los no supervisados son rígidos en realidad. Entonces son dos tipos de clasificación, no es que dentro del supervisado estamos hablando de los El McFly, por ejemplo, utiliza elementos de un clasificador blando porque trabaja con probabilidad. ¿No? Pero no llega a ser un clasificador blando estrictamente. Entonces no sería así. Son clasificación no supervisada, un clúster supervisada, rígido, blando y perfecto. ¿No sería así entonces? No. Son dos tipos de clasificación. Ustedes tienen dentro de los hiperespectrales también hay blando, duro, hay no supervisado y supervisado. Me cambió todo. Entonces son dos tipos de clasificación, digamos. Se pueden clasificar en blandos o en rígidos. Hiperespectrales no entran, ¿no? No, vamos a ver que se utiliza para clasificación de imágenes que tienen muchas bandas. Porque por lo general para aplicar clúster o alguno de los otros le da un máximo de 7 bandas. O sea, tengo la clasificación supervisada y la clasificación no supervisada. Dentro de la no supervisada puedo tener rígido, blando y espectral. No, el rígido y blando antes de la clasificación. Antes. O sea, estamos rígidos, blandos. Y blando. Sí. Que hay una diferencia de ellos. Blandos, sí, que son los blandos son los que informan el porcentaje de las dos principales coberturas. Sí. Y después vienen los rígidos. Los rígidos se dividen en no supervisados y supervisados. Y son los que entregan una sola clase. Sí. O sea, no trabajan con la probabilidad de asignación. Si bien MaxLight trabaja con probabilidad, pero no llega a ser un clasificador blando. ¿Sí? Tiene elementos que usan los clasificadores blandos. Pero todos lo teníamos así, ¿no? Sí. No, Todos lo teníamos así, profe. O sea, lo acaba de iluminarse. Sí, porque todo lo habíamos entendido, ¿no? Sí.
No, es que dentro de clasificaciones, primero se dividen en blandos y duros. No, bueno, como lo tenga. Blandos y rígidos. Blandos y rígidos. Es duro o rígido. Depende de la Dentro de los traducción que se rígidos use. están métodos para Claro, lo que vemos nosotros son los rígidos, no vemos clasificadores blando ni hiperespectral. Y dentro de los rígidos están los supervisadores. Los no supervisados. Dentro de los rígidos están los supervisados y no supervisados. En blando no vemos nada. Ah, bien. Y clústeres no supervisados. Sí. ¿Isoclúster? Isoclass también es no supervisado. También es. De todo dábamos mal la clasificación. Pasa que es como te habla de la cartilla. Es que la cartilla, Es que la cartilla está así. Ya basta, no van a secar el cerebro. Ya todo damos mal. No se